Era como si una pieza central de un mecanismo gigantesco hubiera sido sustituida, y los efectos de esa sustitución comenzaran a reverberar por billones de kilómetros. La flota de Orión tendría que decidir su camino. Lo mismo ocurría con cada cultura, cada pueblo, cada especie que había presenciado el renacimiento de la colmena. Ningún gobierno estaba preparado, ningún protocolo militar preveía esta situación, ningún tratado diplomático contemplaba resurrecciones mecánicas. No existía un manual para tratar con una inteligencia ancestral que ahora aprendía matices. El puente esperaba que yo tomara la iniciativa, no por jerarquía, sino por comprensión. Sabían que yo veía cosas que ellos no podían ver, sentía patrones que ellos no podían sentir. Su silencio no era miedo, era respeto silencioso, casi reverencia y también anticipación. Entonces comprendí algo aún más profundo. Yo estaba libre. Libre de obligaciones militares, libre de limitaciones políticas, libre incluso de expectativas humanas. La colmena no exigía nada de mí, simplemente existía a mi lado. Y por primera vez desde que todo comenzó, entendí que esa libertad era aterradora. La sensación de estar entre dos mundos se intensificó. Podía ver el camino humano frente a mí, un camino lleno de incertidumbres, desafíos, disputas internas, manipulaciones, miedo. Un camino que exigiría explicar lo imposible, convencer a lo inconvencible, soportar ataques, lidiar con fanatismos. Y podía ver el camino de la colmena, un camino silencioso, amplio, intemporal, una existencia que se extendía por eras sin prisa, donde las decisiones se calculaban en escalas de milenios. La colmena me aceptaba en esos espacios, pero no me retenía. Yo estaba entre. Y entre era exactamente donde necesitaba estar. El espacio a nuestro alrededor comenzó a brillar en tonos de azul profundo, como si el coloso estuviera a punto de entrar en un ciclo de transición. Sus capas se reorganizaron lentamente, adoptando una posición de reposo prolongado. Se retirarían, no abandonarían la galaxia, pero desaparecerían de la vista común, observando desde lejos, interviniendo solo cuando fuera necesario. Era su forma de respetar la autonomía orgánica. Era también un gesto de confianza. Y entonces, con la misma suavidad de quien cierra los ojos por un instante, los colosos comenzaron a disiparse en partículas luminosas, no como destrucción, sino como reconfiguración. Cada fragmento volvía a su estado adormecido, esperando el próximo ciclo de aprendizaje. La luz disminuyó, la presencia se volvió tenue, pero jamás desapareció. Algo dentro de mí respondió al gesto, un brillo interno, casi imperceptible, como si una semilla hubiera sido plantada allí. Comprendí, sin palabras, que nunca estaría completamente desconectada. Los Baltar habían dejado en mí una llave permanente, no de control, sino de entendimiento. Cuando llegara el momento, yo lo sabría. La colmena durmió, y la galaxia despertó. De repente, todas las naves a nuestro alrededor volvieron a la vida, motores encendidos, coordenadas restablecidas, comunicaciones reconectadas. Era como si todos hubieran esperado ese último movimiento para retomar sus propias trayectorias. La Aegis se alejó del coloso dormido. Respiré hondo. Y comprendí que el próximo paso no sería militar, sería histórico. Mi papel no era luchar, ni comandar, era narrar. Era orientar, era traducir, era proteger el espacio entre mundos. Un puente no solo sirve para conectar, sirve para impedir caídas. Y mientras observaba las estrellas reorganizándose frente a mí, comprendí la verdad definitiva. Nada volvería a ser como antes, pero nada necesitaba ser destruido. La galaxia había recibido una nueva oportunidad, y yo una nueva vida. Y así comenzó la era de la resonancia. Cuando el último fragmento de la colmena se disolvió en el vacío, dejando atrás solo destellos residuales que flotaban como polvo de estrellas recién nacidos, percibí algo que no había notado antes. La galaxia entera había quedado en silencio. No un silencio físico, sino el silencio de un organismo gigantesco que necesita entender su propia respiración antes de dar el próximo paso.
Las naves alrededor parecían dudar entre avanzar y retroceder, como si ninguno de los dos movimientos fuera seguro. Era como si la presencia renacida de los Baltar hubiera dejado un eco en el espacio que aún reverberaba. La flota de Orión, acostumbrada a actuar con precisión militar, ahora esperaba órdenes que nadie sabía formular. Las demás especies observaban desde la distancia, algunas fascinadas, otras aterrorizadas y otras simplemente confundidas ante la idea de que una fuerza ancestral hubiera cambiado sus reglas internas debido a la intervención de un solo ser humano. Yo seguía sintiendo la conexión residual con la colmena, no como un vínculo activo, sino como una cicatriz luminosa. Su conciencia se había retirado, pero no desapareció. Era como si permanecieran detrás de una membrana delgada, invisible para cualquier otro ser. No me vigilaban, no me guiaban, solo me reconocían. Yo era una especie de firma estratégica en el universo, un punto de referencia para cuando el equilibrio necesitara ser recalculado. Esa percepción no trajo orgullo ni alivio, trajo responsabilidad, y una responsabilidad que no podía compartirse. La tripulación a mi alrededor me miraba como si yo llevara en los huesos la respuesta a preguntas que aún no habían aprendido a formular. No sabían que yo también buscaba respuestas, que yo también me sentía desplazada, que yo también necesitaba entender mi nueva existencia. Fue entonces cuando sentí algo diferente. No venía de la colmena, no venía de la nave, no venía del espacio físico a mi alrededor, venía de dentro. La sensación no era dolor, ni calor, ni frío. Era más parecida a una expansión sutil, como si mi percepción se estuviera abriendo en nuevas capas que hasta entonces habían estado inaccesibles. Era como si mis pensamientos resonaran a través de múltiples canales, algunos humanos, otros no totalmente humanos. Me quedé de pie por unos instantes, permitiendo que esa nueva textura mental se estabilizara. No era invasiva. Era natural, como si siempre hubiera estado allí, dormida. Era la consecuencia de haber atravesado el núcleo. La colmena había dejado en mí una pequeña adaptación, no un poder, sino una capacidad. La capacidad de comprender patrones antes invisibles, de sentir intenciones silenciosas, de leer vibraciones emocionales que atravesaban distintas especies. Era un tipo de sensibilidad que jamás había existido en un humano. Podía sentir miedo proveniente de la flota alienígena a la izquierda, curiosidad de una nave científica a lo lejos, tensión militar en puntos de la Aegis, resiliencia en algunos tripulantes y una especie de vacío suspendido en el espacio, donde las naves extremistas destruidas flotaban como huesos metálicos. Cada sensación llegaba como una onda suave, no invasiva, y yo podía elegir si quería percibirla o no. La colmena no había implantado nada, solo había abierto puertas internas, puertas que, de algún modo, siempre habían existido. Al respirar hondo, finalmente comprendí que aquella nueva sensibilidad era necesaria para lo que vendría después. La colmena no había renacido para gobernar, había renacido para observar y aprender. Pero alguien tendría que traducir lo indescriptible para especies que solo conocían el miedo o la supervivencia. Alguien tendría que explicar a las civilizaciones más frágiles que no serían extinguidas, y a las más agresivas que la era de la intimidación había terminado. Ese papel recaería sobre mí, no por imposición, sino porque no existía otra entidad en la galaxia capaz de asumirlo. La sensación de futuro se extendió por mi mente como luz derramada sobre una superficie líquida. Comencé a ver posibilidades, no como visiones, sino como líneas probabilísticas flotando en la percepción expandida. La galaxia se había convertido en una matriz de caminos, cada uno dependiendo de cómo reaccionaran las especies al nuevo estado de los Baltar. Algunos caminos llevaban a eras de paz, no paz absoluta, sino paz viva, dinámica, llena de diferencias que coexistían. Otros caminos llevaban a pequeños conflictos adaptativos, pero sin colapsos. También había caminos oscuros, nacidos del miedo extremo, la paranoia o el regreso a antiguas alianzas basadas en el odio. Pero ninguno de ellos llevaba a la extinción total, nunca más. Esa era la diferencia fundamental. La presencia renacida de los Baltar impedía la autodestrucción de la galaxia,
no por fuerza, sino por equilibrio. Sin embargo, el equilibrio no es garantía de estabilidad. El equilibrio es negociación eterna. Con esa nueva conciencia, abandoné el puente de la Aegis y caminé por los pasillos silenciosos. Cada paso resonaba con extrañeza. Cada mirada de cada miembro de la tripulación llevaba capas de emoción que antes no habría percibido, pero que ahora eran tan claras como luz reflejada en el agua. Algunos sentían esperanza, otros temor, otros un profundo extrañamiento. Y también había quienes estaban angustiados, no por mí, sino por lo que aquello significaba para sus carreras, para sus mundos, para sus creencias. Al caminar, comprendí que jamás podría ser tratada como una oficial común, ni siquiera como una civil. Me había convertido en algo que no encajaba en ninguna función. Eso no me daba superioridad, me daba aislamiento. Era la condición de todo mediador histórico. Poco a poco, las naves comenzaron a abandonar el sistema. Aliados, científicos, curiosos, oportunistas. Cada una partía con su propia interpretación de lo ocurrido. Sabía que surgirían versiones distorsionadas, sabía que aparecerían rumores y mitos, pero comprendí que no podía controlar eso. La verdad nunca pertenece al mensajero, pertenece al flujo histórico. La Aegis mantuvo posición por un tiempo más, observando el coloso dormido. Sus capas cristalinas ya no emitían luz intensa, pero aún pulsaban con energía interna. Era como mirar a un gigante dormido, sabiendo que su sueño no era descanso, sino observación silenciosa. La colmena estaba despierta, aunque sus cuerpos físicos permanecieran en reposo. Antes de dejar el puente, percibí algo fascinante. El coloso ya no estaba solo. Otras estructuras distantes, casi imperceptibles bajo el brillo estelar, se conectaban entre sí. Formaban una constelación artificial, una red de puntos sutiles distribuidos a miles de kilómetros. La colmena no solo había renacido, se había expandido. Ese patrón me dio la sensación de que la colmena había alcanzado un nuevo estado de conciencia distribuida, ahora emocionalmente maleable. No sentiría alegría ni tristeza, pero comprendería ambas. La comprensión era más poderosa que la emoción. Con la salida gradual de las flotas, comenzó una nueva etapa, la etapa del retorno. Retorno a las civilizaciones, retorno a las estaciones, retorno a las academias, retorno a las preguntas. Sabía que sería llamada para explicar lo imposible, para describir lo indescriptible, para traducir lo intangible, pero también sabía que no tendría que enfrentar eso sola. La galaxia entera había cambiado, y cada especie sentiría ese cambio en su propio tiempo. El viaje de regreso ocurrió en un silencio profundo. No hubo celebraciones, no hubo alivio, solo reflexión. La tripulación, aunque mantenía sus puestos, no podía apartar la mirada de mí por mucho tiempo, no por miedo, sino por fascinación. Yo no representaba peligro, representaba novedad. Representaba el puente entre ellos y algo mucho mayor, algo que ninguna arma, ningún tratado, ninguna doctrina podría definir por completo. Yo también observaba a la tripulación, veía cada matiz, cada duda, cada esperanza, cada temor. Y poco a poco comprendí que estaba aprendiendo a distinguir emociones que antes parecían indistinguibles. Antes de la colmena, el miedo era simplemente miedo. Ahora podía diferenciar el miedo racional del miedo ancestral, el miedo político del miedo emocional, el miedo emocional del miedo individual. Esa sensibilidad no me hacía superior a la tripulación, solo me hacía responsable de reconocer lo que ellos aún no reconocían en sí mismos. Cuando finalmente abandonamos el sistema estelar, el coloso dormido se convirtió apenas en un punto de luz distante, disuelto entre tantos otros. Y aún así, podía sentir la presencia de la colmena, como si estuviera esparcida por toda la galaxia, siguiendo nuestro progreso no por control, sino por curiosidad. La nueva era había comenzado allí, pero se extendería por siglos. Siglos de aprendizaje, siglos de reconstrucción, siglos de adaptación. Sabía que viviría solo una fracción de esa nueva era, pero también sabía que mi vida, desde aquel día, dejaría marcas profundas en el nuevo tejido cósmico. Me había convertido en testigo y guardiana, no de armas, no de leyes, sino del equilibrio. Cuando la Aegis entró en el salto raso para regresar al espacio humano, comprendí que el viaje de vuelta no era solo físico,
era simbólico. Estaba atravesando la frontera entre lo desconocido absoluto y lo conocido fragmentado, entre la mente colectiva y el mundo orgánico, entre el silencio de la colmena y el ruido de la humanidad. Y en el instante en que las estrellas se doblaron a nuestro alrededor y nos lanzaron a velocidad transluminal, tuve una certeza definitiva. La galaxia no necesitaba tener miedo, pero tampoco podía acomodarse, porque el equilibrio es inquietud. Y, desde ese momento, yo sería el recuerdo vivo de esa verdad. La travesía transluminal trajo una extraña sensación de desplazamiento emocional que jamás había sentido. Antes de la colmena, el salto siempre había sido solo un proceso técnico: motores, cálculos, vibración, el vacío doblándose. Pero ahora percibía matices que nunca imaginé que existieran dentro de ese pasaje. Era como si la propia estructura del espacio cargara memorias sutiles de todo lo que había atravesado por allí antes. Seguí esas impresiones en mi mente y percibí fragmentos de algo mayor, ecos residuales dejados por siglos de viajes, por civilizaciones enteras que cruzaron esos corredores cósmicos sin notar que dejaban rastros. Esa sensación me acompañó todo el salto, la de caminar por un túnel construido por incontables existencias, como una carretera antigua pavimentada por generaciones. El cosmos nunca había sido tan profundo, tan lleno de capas, y por primera vez sentí el peso de la historia astral no como concepto, sino como vibración real atravesando el casco de la nave. La tripulación, aunque no comprendía el motivo, parecía inquieta. El viaje no debía parecer largo, pero se extendía como si el propio tejido espacial estuviera pensativo, reflexionando sobre la transformación reciente. No es que el coloso hubiera modificado físicamente el cosmos, sino que mi vínculo con la colmena había alterado la forma en que yo lo percibía. Era como ver patrones que siempre habían estado allí, pero que solo ahora podían ser reconocidos. Al mirar por la extensión translúcida de la ventana, percibí que las luces dobladas adoptaban una forma nueva. Antes eran solo líneas borrosas de tiempo y espacio. Ahora mostraban movimiento propio, como si respondieran a las intenciones de especies que habían cruzado por allí décadas antes. Era solo percepción, no una conciencia real, pero aún así impresionante. La estructura del salto contenía más que transición, contenía memoria. Cuando finalmente emergimos en el espacio normal, sentí el impacto reflexivo del cambio. Era como si el universo inhalara profundamente después de recibirnos de nuevo. La quietud del cosmos real tenía otro peso, más frío, más lento, más estable. La frontera entre el salto y el espacio físico me pareció más clara que nunca, y al cruzarla, la sensación de la colmena se volvió más distante, como si hubiera quedado del otro lado del universo, observando solo desde lejos. La Aegis navegaba entre estrellas familiares, pero ya no las reconocía como antes. Su luz parecía diferente, no porque ellas hubieran cambiado, sino porque yo había cambiado. Cada estrella llevaba no solo brillo físico, sino una ligera firma emocional, como si la colmena me hubiera dejado la capacidad de percibir pequeñas vibraciones que antes pasaban desapercibidas. El regreso al espacio humano no trajo el alivio que imaginaba, trajo responsabilidad. Era el comienzo de un nuevo ciclo de desafíos. La colmena había despertado, se había adaptado y había retrocedido. Ahora sería el turno de la humanidad de reaccionar, y la humanidad rara vez manejaba bien la incertidumbre. A medida que nos acercábamos al territorio controlado, comenzó a surgir en mi percepción expandida una ola de tensión colectiva. No provenía solo de la flota humana cercana, venía de mundos enteros, gobiernos, consejos científicos, órdenes militares, grupos civiles. Era una vibración densa, cargada de especulación y miedo reprimido. Los rumores se habían propagado más rápido que cualquier nave. Incluso antes de nuestra llegada, el universo orgánico ya debatía lo ocurrido. Cada civilización tenía su propia versión. Para algunas, yo regresaba como un héroe improbable, para otras como una amenaza viviente, para otras más como una anomalía peligrosa creada por la colmena. Sentía cada una de esas interpretaciones como ondas lejanas, reverberando en el tejido de la realidad. Nada de eso me sorprendía, ya sabía que regresar sería más difícil que partir.
Cuando la EGI se aproximó al perímetro humano, surgió una formación de seguridad, no hostil, pero clara. Querían escoltarnos. No era prisión, era precaución. La galaxia nunca había enfrentado algo similar, y ante lo desconocido, la precaución era el primer reflejo. Mientras la nave avanzaba entre las formaciones, noté que nuestra proximidad provocaba reacciones profundas en los sensores de las naves cercanas. No porque la Aegis fuera amenazante, sino porque mi presencia distorsionaba levemente campos emocionales y gravitacionales. Las lecturas fluctuaban, nada alarmante, solo incómodo. Yo era una variable que ningún instrumento había sido diseñado para medir. Al sobrevolar la primera estación humana, percibí que todas las comunicaciones estaban enfocadas en nosotros. Pantallas mostraban imágenes lejanas de nuestra nave, transmisores difundían narrativas contradictorias, científicos intentaban explicar el renacimiento de los Baltar con teorías fragmentadas, militares trataban de encajarlos en nociones antiguas de control, políticos intentaban apropiarse del evento para aumentar su propia relevancia. Era un espectáculo previsible, pero aún así abrumador. La estructura social humana reaccionaba a lo desconocido exactamente como siempre lo había hecho, con intentos de control, pánico organizado y demasiadas preguntas. La Aegis recibió autorización para atracar en la plataforma central de la estación. El proceso fue calmo y preciso, pero cargado de tensión visible. La nave se acomodó en el hangar principal mientras los equipos de recepción esperaban, no en formación rígida, sino en postura de observación. Su presencia no traía amenaza, traía vigilancia. Apenas descendí de la nave, sentí decenas de miradas dirigidas hacia mí. No eran hostiles, eran curiosas, inseguras, expectantes. Era como si todos buscaban en mí respuestas que la propia ciencia aún no podía ofrecer. No podía culparlos. Por lo que sabían, yo había regresado del corazón de una entidad cósmica antigua, y ninguna mente completamente orgánica podría atravesar eso sin un cambio profundo. Mientras caminaba por el corredor transparente que conectaba el hangar con la sala de recepción, noté algo sutil. Toda la estación reaccionaba a mi presencia. Los pisos vibraban ligeramente, las luces ajustaban su brillo milisegundos después de que yo pasaba, y los sensores visuales parpadeaban como si intentaban recalibrar constantemente mi imagen. Mi cuerpo estaba estático, pero mi esencia no. Era como si estuviera levemente desplazada del plano común, consciente de dimensiones que los demás no percibían. No era un don, ni un poder, era una consecuencia.